Ok, voy a pintar mi eje cartesiano y vamos a ver el comportamiento de la función f de x igual a 1 sobre x. ¿Ok? La gráfica de esta función va de esta manera y de esta otra manera. Entonces, de tal manera que si se fijan, si yo voy aumentando el valor de la x, vamos a ver cómo se comporta el valor de la función. Entonces, si yo tomo el valor de 1 sobre 10, si se fijan, mi función va a valer 0.1. Ahora, si crezco a 100, 1 sobre 100, esto aumenta a 0.01. Si lo aumento a 1000, esto aumenta a 0.001. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos que está pasando? Mientras yo hago que crezca más la x, lo que está pasando es que mi función se va pegando cada vez más a esta recta que es y igual a 0. Entonces mi función va tendiendo a 0. Si sigo creciendo, por ejemplo, 1 entre 10.000, esto será igual a 0.0001. Todavía es un valor más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Cuando yo voy acercándome a números más grandes, cada vez más grandes, entonces mi función va tendiendo al valor de 0. Y eso lo podemos ver o entender como el límite de la función f de x. Cuando x tiende, vamos a decir que va a tender a infinito cuando tiende a valores muy grandes de x. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando el límite de la función tiende a infinito, es decir, cuando tomo valores muy grandes, la función va a valer 0. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora, ¿qué pasaría si nosotros analizamos hacia el otro lado? Es decir, ahora me voy hasta el lado izquierdo de las x tomando valores muy negativos. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que cambiaría? Pues ahora iría a menos 10 y nuevamente me daría menos 0.01. Si hago menos 100, me daría menos 0.001, menos 1000, menos 0.001 y menos 10.000, menos 0.0001. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Pues de este lado, cuando me voy hacia las x negativas y a las negativas muy negativas o muy pequeñas, lo que obtengo es que mi función otra vez tiende a 0. Y eso lo voy a ver como el límite cuando x tiende a menos infinito de mi función f de x va a ser igual a 0. Y reescribiéndolo de una manera más explícita, la función 1 sobre x cuando x tiende a infinito y cuando tiende a infinito va a ser 0. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo calculo el límite cuando x tiende a infinito de una constante? ¿Sí? Si yo lo veo gráficamente, tengo el valor de una constante, que es este. Si se fijan, cada vez que me muevo en x, en esta dirección, la función siempre tiene el mismo valor. Aunque me vaya en valores muy grandes, siempre va a tener el mismo valor. Entonces, el límite de una constante cuando x tiende a infinito va a ser la misma constante. Y otra parte, como estamos en límites, entonces estos límites van a respetar las mismas propiedades de los límites. Entonces, respetan las propiedades de los límites.
que son que la suma de dos funciones, cuando calculo el límite, la suma o resta es el límite de la suma o resta de los dos límites, ¿ok? La de la multiplicación, la de la división, la de la potencia, etc. Entonces ya podemos trabajar con toda esa cantidad de propiedades más estas nuevas nociones de límite al infinito. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces podemos hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo, va a ser el límite cuando x tiende a infinito de 5 más 1 sobre x. Pues aquí podemos aplicar la propiedad de la suma. Entonces esto es el límite cuando x tiende a infinito de 5 más el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Como vimos, este límite vale 0. Y el límite de una constante es la constante. Sencillo, ¿no? Ok, hacemos otro ejemplo. El límite cuando x tiende a menos infinito de pi sobre raíz de 3 entre x elevado al cuadrado. Pues esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de pi por raíz de 3 por 1 sobre x por 1 sobre x. Y esto lo puedo separar como el límite cuando x tiende a infinito de pi por raíz de 3 por el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x por el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Y esto sería igual. El límite de una constante es la constante. El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es igual a 0. Y este es igual a 0. Y, perdón, es menos infinito. Menos infinito. Como vimos anteriormente, ese límite me da 0. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe, ninguna. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos un cociente o una fracción de funciones o una función racional? Entonces, vamos a ver qué haríamos en ese caso. Pues tengo el límite cuando x tiende a infinito de 5x al cuadrado más 8x menos 3 entre 3x cuadrada más 2. Entonces, solamente cuando tenga fracciones o que tenga una función racional, la cual sea un polinomio arriba y un polinomio abajo, voy a identificar el grado máximo de mis polinomios. En este caso, si se fijan, el grado máximo es de grado 2. Entonces, lo que voy a hacer es dividir todo entre esa función potencia de grado 2. Es decir, lo que voy a hacer es calcular el límite cuando x tiende a infinito de 5x al cuadrado sobre x elevado al cuadrado más 8x sobre x elevado al cuadrado menos 3 sobre x al cuadrado entre 3x al cuadrado sobre x al cuadrado más 2 sobre x al cuadrado. Si se fijan, no estoy alterando mi función porque estoy dividiendo tanto arriba como abajo y eso es un 1. Y ahora lo que voy a hacer es simplificar. Este se me va con este con este, la x con el cuadrado y nada más.
Reescribimos y obtengo que esto es el límite cuando x tiende a infinito de 5 más 8 sobre x menos 3 sobre x al cuadrado sobre 3 más 2 sobre x al cuadrado. ¿Ok? Y como ya vimos, cuando mi límite tiende a infinito, todo lo que esté abajo en x y arriba una constante, pues se va a cero. Entonces, esto se va a cero, se va a cero y se va a cero. Entonces, solamente me quedaría 5 más 0 menos 0 sobre 3 más 0. Me va a dar que eso es 0. Perdón, 5 tercios. 5 tercios. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Yo, ¿Cómo sí, yo. está? ¿Y qué pasaría si en vez de 1 sobre x sería x sobre 1? ¿Se Ah, hiciera nada más infinito o cómo? en ese caso va a ser infinito, lo vamos a ver yo creo que mañana, cuando veamos asíntotas verticales, pero sí, se va a infinito. ¿Sí? Gracias. Sí, la única manera de que no se vaya a infinito es tratar de que tengamos estas formas. 1 sobre x, 1 sobre x cuadrada para que se vaya a 0. Si tuviéramos una x sola, pues esa función tiende a infinito. Profe, ¿puede volver a explicar en la parte donde todo lo divide entre x cuadrada? ¿Aquí? Sí, Sí, ese es como el tip que tenemos que hacer cuando tengamos una fracción. Busco primero la potencia más grande, en este caso es x al cuadrado, en ambos lados, tanto en el numerador como en el denominador, y luego divido todo entre x cuadrada. Eso significa dividir cada término entre x cuadrada. 5x cuadrada entre x cuadrada, 8x entre x cuadrada, menos 3 entre x cuadrada, 3x cuadrada entre x cuadrada, 2 entre x al cuadrado. ¿Sí? Y después simplificamos. X cuadrada entre x cuadrada me da 1. X entre x cuadrada me queda solamente la x. Este queda normal. Aquí me queda x cuadrada sobre x cuadrada, pues me da 1 también. Y llegamos a esta parte de aquí. ¿Ok? Después aplicamos el límite cuando x tiende a infinito. Este me da 5. Este ya vimos que me da 0. Este también 0. 3 y 0. Y me quedaría que es 5 tercios. gracias. No de nada. Profe, entonces si tuviéramos en alguna, ya sea en el numerador o en el denominador, no sé, por ejemplo, un x a la 5, tendríamos que dividir entre esa cantidad, o sea, entre el que sea mayor. Exacto. Ok, gracias. No de nada. Muy bien, hagamos otro ejercicio. Entonces tengo ahora que quiero calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de 11x más 2 entre 2x cúbica menos 1. Entonces, pues ahora el grado más alto es x cúbica. Divido todo entre x al cubo. Entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de 11x sobre x al cubo más 2 sobre x al cubo entre 2x al cubo sobre x al cubo menos 1 sobre x al cubo. Simplificamos. Aquí se va este y me quedaría un 2. Este se va con este. Y listo, creo que ya. Entonces, tendríamos que ser el límite cuando x tiende a menos infinito
de 1 sobre x al cuadrado más 2 sobre x al cubo entre 2 menos 1 sobre x al cubo. Ahora sí, el primero, cuando calculo el límite, vale 0. El segundo también vale 0. El siguiente es una constante, vale 2. Y el siguiente vale 0. Entonces esto es igual a 0. ¿Ok? Profe, yo tenía una duda. Sí, dime. Am, no, ya vi en lo que hizo. Una disculpa. No, no te preocupes. ¿Te está claro en cómo atacarle esta parte de los límites al infinito? Sí, profe. Muy bien, entonces veamos alguna definición o aplicación de esta parte de los límites que tiene que ver con las asíntotas. Tenemos una recta y igual a b es una asíntota horizontal. De la gráfica de una función y igual a f de x. ¿Sí? El límite cuando x tiende a infinito de la función de f de x es igual a una constante b. Es decir, que existe el límite y tiene un valor constante. O si el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x también es un valor b. Entonces, a esa recta b la vamos a llamar la asíntota horizontal de mi función. ¿Ok? Entonces, esta parte de asíntotas yo creo que se les hace conocida porque cuando vieron en geometría analítica las hipérbolas, vieron que las hipérbolas tenían dos asíntotas y a partir de esas dos asíntotas construían su función hipérbola. Entonces, ¿cómo vamos a ver si cualquier función tiene una asíntota o no? Pues va a ser calculando el límite cuando x tiende a infinito. Y recuerden, una asíntota es aquella en la cual la función se dirige hacia ella o trata siempre de alcanzarla, pero nunca la alcanza, solamente va en su dirección. ¿Ok? Si recordamos a las hipérbolas, teníamos dos asíntotas, así, y nuestra hipérbola iba de esta manera. Entonces siempre trataba de alcanzar a nuestra asíntota, pero nunca la alcanzaba. ¿Ok? Que si se fijan es casi como el caso de 1 sobre x. 1 sobre x tiene una asíntota cuando x es igual a 0. Siempre trate de llegar al 0, pero jamás lo alcanza. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien, entonces para reafirmarlo vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a calcular determinar las asíntotas de la siguiente función.
¿ok? De la siguiente gráfica, que es f de x igual a x al cubo menos 2 entre el valor absoluto de x al cubo más 1. Muy bien, entonces, en principio lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Y si eso me da un valor constante, pues tengo una asíntota. Pero si analizamos nuestra función, tenemos mi función valor absoluto. Y recuerden que esa tiene dos formas, es una función definida por partes. Da el valor de x cuando x es mayor o igual a 0 y da el valor de menos x cuando x es menor que 0. Por lo tanto, para esta función necesitamos analizar dos dominios, cuando voy hacia los positivos y cuando voy a los negativos. Eso me va a llevar a que analice el límite cuando x tiende a infinito de mi función, pero también el límite cuando x tiende a menos infinito de mi función. ¿Por qué? Porque dada la forma de mi función, se parte en dos dominios y tiene dos reglas distintas. Entonces hay que analizar cómo se comporta cuando voy hacia números muy grandes positivos y cómo se comporta cuando voy a números muy negativos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, siempre que tengan el valor absoluto, voy en esta forma. Recuerden cuál es la forma de la función, que es una función por partes, y la vamos a tener que partir en dos intervalos. Entonces, vamos a analizar el primero, que sería para x mayor o igual a 0. Entonces, en esta, mi función valor absoluto de x es igual a x solamente. Entonces, calculo el límite cuando x tiende a infinito de x cúbica menos 2 entre, si se fijan ahí estaba el valor absoluto, lo voy a hacer explícito, el valor absoluto de x más 1. Este es igual al límite cuando x tiende a infinito de x al cubo menos 2. Pero como estoy en valores mayores que 0, pues en lugar del valor absoluto pongo x al cubo más 1. Muy bien, y ya sabemos cómo tratar ese límite. Tengo una fracción, identifico cuál es mi función potencia más grande y divido todo entre eso. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo sobre x al cubo menos 2 sobre x al cubo entre x al cubo sobre x al cubo más 1 sobre x al cubo. Entonces simplifico, esto me da 1, esto me da 1 y es todo lo que puedo hacer. Me queda que es el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 2 sobre x al cubo entre 1 más 1 sobre x al cubo. Y esto va a ser igual a, se fijan, me queda 1 arriba, menos 0 sobre 1 más 0. Entonces esto es igual a 1. ¿Qué me quiere decir eso? Que cuando yo voy por los números positivos en esta función, lo que obtengo es que voy a tener una asíntota en y igual a 1. Entonces tenemos una asíntota horizontal en y igual a 1. ¿Queda claro hasta aquí? Yo tengo una duda, profe. Sí, dime. Solo cuando dividió x al cubo, bueno, todos los factores entre x al cubo, ¿solo fue para simplificar? ¿O porque hay una regla en sí? No, recuerda que ese es como nuestro tip cuando tenemos funciones racionales o una Ok. fracción y cuando mi x vale infinito divido todo entre el del grado máximo del polinomio. Aquí está bien. Muchas gracias, profe.
¿Ok? Vamos a ver el siguiente parte de nuestro dominio, que es ahora cuando x es menor que 0, que eso implica que el valor absoluto de x es igual a menos x. Pues calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito, porque vamos por los negativos, de x cúbica menos 2, entre el valor absoluto al cubo, más 1, y eso es igual a el límite cuando x tiende a menos infinito, de x al cubo menos 2 sobre, ahora el valor absoluto vale menos x, entonces me queda menos x al cubo más 1. De nuevo, hay que dividir todo entre el grado máximo, que es x cúbica, entonces me va a quedar que es el límite cuando x tiende a menos infinito, de x al cubo sobre x al cubo menos 2 sobre x al cubo entre menos x al cubo sobre x al cubo más 1 sobre x al cubo. Nuevamente simplifico, me va a quedar que este es el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 menos 2 sobre x al cubo entre menos 1 más 1 entre x al cubo. Esto me va a dar igual a, cuando hago el límite, es 1, 0, entre menos 1 y más 0. Y esto es igual a menos 1. Que lo que me dice es que yo tengo una asíntota horizontal en y igual a menos 1. ¿De acuerdo? Si yo hiciera la gráfica de esta función, ¿qué es lo que tendría? Si este es 1, 1, 2 y 2. Entonces tengo una asíntota en y igual a 1. Tengo otra asíntota en menos 1. Perdón, de hecho me equivoqué. Es en 1. Y la otra es en menos 1. ¿Sí? Y entonces mi función, ¿cómo quedaría? Yo me voy acercando a mi asíntota en menos 1 para todos los negativos, es decir, voy sobre esta línea recta, pero nunca la alcanzo. Y luego bajo y subo hacia la asíntota en los positivos. Cuando va creciendo me voy acercando a esa línea recta y me voy hasta infinito. Entonces más o menos sería la forma de esa función. ¿Sí? Como supe que tocaba en este punto, pues evaluando rápidamente. Cuando x vale 0, mi función vale menos 2. Entonces es donde cruza por el eje y luego empieza a subir hacia los positivos, hacia mi asíntota y igual a 1. Y igual a 1, y igual a menos 1. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Ok, se va a terminar la videollamada, se vuelven a conectar por el mismo link.